Gracias por seguir en sintonía con este espacio líder en las mañanas. Hay un virus que está batallando casi en la mayoría de la población dominicana y a nivel mundial se acerca a 3.000 millones de personas. Y para hablar de la gastroenteritis recibimos al doctor Yacer Melo, porque este tema me parece bastante interesante. Bienvenido, doctor. Casi el 9% afecta casi a los niños menores de 5 años. Sí, primero muchas gracias por la oportunidad de brindarme este espacio para orientar a la población general sobre esta enfermedad tan importante, o sea, desde el punto de vista de la gastroenterología, que es la gastroenteritis, como bien lo mencionaste. Sí, alrededor de 5.000 millones de pacientes padecen, o de personas padecen esta enfermedad a nivel mundial, a nivel global. La población de más alto riesgo son los extremos de la vida, o sea, los niños, los bebés y la población de adultos mayores. ¿Cómo nosotros pudiéramos determinar o sospechar que tenemos esta enfermedad? Se puede sospechar a través de los síntomas. O sea, básicamente el paciente va a presentar dolor abdominal, va a presentar náuseas acompañadas o no de vómitos y diarrea, que es de los principales. En algunos otros casos aislados se pueden presentar algunos otros síntomas, como por ejemplo la fiebre, aunque esto no es muy frecuente, y en sentido general, pues malestar. ¿Se pudiera confundir con el cólera entonces, según los síntomas que usted me acaba de mencionar? Sí, pudiera confundirse con el cólera. De hecho, el microorganismo que produce el cólera, que es el vibrio, es uno de los agentes infecciosos que está involucrado en esta enfermedad. La diferencia es que el tipo de diarrea ya es más aparatosa, más abundante y con otras características. ¿Quiénes tienen la mayor probabilidad de quizás contraer esta enfermedad? La mayor probabilidad está, como mencioné, la población de niños y la población de adultos mayores, pero esto sucede porque la parte preventiva ellos no la llevan de una manera muy estricta. La parte preventiva consiste en la parte del lavado de las manos, en la higiene de los alimentos y demás. Y muchas veces esas partecitas se descuidan y por eso es que pueden adquirir la enfermedad. Pero, hay una población de adultos jóvenes que pueden padecer la enfermedad cuando tienen alguna condición ya de base, como inmunocompromiso, algunas otras enfermedades. Sé que hay diferentes tipos de gastroenteritis y en ese sentido me encantaría saber cuáles son estas y también cuáles pudieran más afectarnos hoy en día cuando sabemos que hay cólera, entre otros virus en la República Dominicana y que la población debe de mantenerse alerta. Sí, esta enfermedad está producida por gérmenes, básicamente. Y esos gérmenes pueden ser de la familia de virus, como por ejemplo el rotavirus, el norovirus, adenovirus, entre otros, pero también hay gérmenes que son de la familia de bacterias, como por ejemplo la salmonela, la shigella, pero también hay parásitos como la entamoeba. En un país tropical como el nuestro, desafortunadamente siempre vamos a tener esos brotes por las condiciones medioambientales que favorecen a que proliferen estos gérmenes. Entonces, básicamente la orientación que se le debe dar, o esa alerta que tú dices, es las medidas higiénicas que ayudan a prevenir a contraer esta enfermedad. Y quizás entonces este tipo de enfermedad se puede encontrar directamente dentro de los alimentos y quizás una dieta quizás no balanceada. Efectivamente, los gérmenes se adquieren dentro de los alimentos. Pero, ¿cuáles alimentos? Bueno, los alimentos crudos, los alimentos que no fueron bien tratados. Okay. Y cuando digo bien tratados me refiero a el proceso de preparar ese alimento desde vamos a decir la manufactura, puedo usar ese término, hacia el mercado a donde lo compras, pero también el proceso de preparación desde el mercado hacia la cocina. Usar quizás muchos condimentos. Los condimentos, la parte higiénica de lavar, de tratar, pero también después de haber cocinado el alimento, cómo lo conservas, eso es muy determinante, porque un alimento después de haber sido cocinado ya, después de su cocción, si se deja fuera de refrigeración por mucho tiempo, puede contaminarse. Pero el dominicano se mantiene chivo cuando le hablamos de virus, porque es la realidad, porque de inmediato uno piensa, esto es contagioso, pero en buen dominicano yo le diría, doctor, esto se pega.
Sí, eso puede, perdón, eso puede contagiarse. Puede contagiarse, o sea, de un individuo a otro. Atención. La única manera de adquirirlo no es como consumiendo el agua contaminada o el alimento ya contaminado. Hay una vía de transmisión que es la orofecal, dependiendo del germen que haya contaminado. Y orofecal quiere decir que haya un contacto con materia fecal del individuo que está Ok. contaminado con la boca, o sea, con lo que ingiere el otro, la víctima, o sea, a quien va transmitido. Y ahí hago énfasis nuevamente en la parte higiénica. El que tiene la enfermedad también tiene que proceder con un buen lavado de manos, una buena higienización del área para así impedir transmitírselo al resto de la familia, sobre todo si hay niños. Me imagino que esto tiene también un grado, quizás un poco ya de un nivel 1 a un nivel 3, porque si, según vamos viendo dentro de las escalas, esto también puede quizás luego alterarse, quizás a una úlcera, probablemente, ¿verdad que sí? Porque todo va empezando de poco en poco. Sí, hay complicaciones que pueden presentarse y va a depender del individuo, de cada individuo. Hay individuos que tienen factores de riesgo y eso se va a manifestar en cada persona de una manera distinta. Complicaciones como úlcera como tal quizás no sería lo que se vería en este caso, Ok. pero la deshidratación es la principal complicación de esta enfermedad. El individuo pierde líquido cuando vomita, cuando tiene diarrea, cuando tiene fiebre, no es lo más frecuente en este caso, pero la fiebre también deshidrata. Cuando se abstiene de ingerir agua y alimentos porque no los tolera, eso los descompensa y por ahí va las complicaciones. Doctor, luego de ser tratado este virus, ¿cuánto tiempo puede vivir en nuestros cuerpos? Mira, afortunadamente, yo les mencioné al principio que hay causas virales, causas bacterianas y causas parasitarias. La más frecuente a nivel global son las virales. Las personas que padecen gastroenteritis Viral. normalmente son virus los que la producen. Afortunadamente, el organismo es capaz de mitigar ese germen, o sea, de Ok. eliminarlo. Es una condición autolimitada que normalmente va a producir unos síntomas que no pasan de 3 a 5 días. Ahora, ya un paciente que pase los 5 días y continúe con los síntomas, hay que acudir al médico para otras medidas, investigar más a fondo. Luego de remitida la infección, puede estar tranquilo el individuo porque es muy raro que se presente alguna recurrencia de inmediato. Sí puede reinfectarse porque si las medidas higiénicas no se toman en consideración, bueno, se va a curar, pero a las 2 o 3 semanas, si siguen con los mismos hábitos, puede reinfectarse o adquirir un germen distinto al que ya adquirió. ¿Qué tanto de diferencias hay entre la gastroenteritis y la gastritis? Me imagino que tienen algunos síntomas similares, pero no casi, o sea, dentro de la materia no es lo mismo. Sí, efectivamente es diferente. Si nos vamos desde el punto de vista etimológico, gastroenteritis, gastro se refiere al estómago entero, al intestino, y el sufijo itis hace referencia a inflamación. Gastritis es una inflamación del estómago. Ahora bien, cuando se habla de gastritis ya se refiere a otro tipo de enfermedad que normalmente no es infecciosa. Ya otra enfermedad que involucra biopsias y demás para su diagnóstico, aunque hay un agente infeccioso que es el Helicobacter pylori que puede causar la gastritis, pero son condiciones distintas. Esta condición, si no se trata, si no la cuidamos a tiempo, ¿cuál sería el peor de los escenarios? ¿Qué pudiera pasar con un paciente que tenga este virus? El peor de los escenarios podría ser una complicación producto de la deshidratación. Entonces, si es un niño, si es un bebé, por esta enfermedad, la deshidratación podría llevarlo a letargo, a incluso convulsiones, si hay factores de riesgo para eso, y complicaciones neurológicas. En el adulto Wow. mayor, que es la otra parte de la población más vulnerable, entonces también puede tener problemas de síndrome confusional agudo y demás, producto de la misma deshidratación. La deshidratación puede llevar a la muerte, efectivamente, si no se maneja correctamente. Bueno, interesante tema, la verdad que sí. Entonces, me gustaría como puntualizar síntomas claves, doctor, para nosotros detectar y no confundirnos, porque como acabamos de mencionar, tienen síntomas similares entre la gastritis y la gastroenteritis. Sí, la gastritis normalmente no va acompañada de diarrea. Es un cuadro de dolor abdominal que normalmente es dispepsia, Quizás lo que uno define. acidez, un poquito de Acidez, intolerancia alimentaria, sensación de que comí, todavía estoy lleno,
a las tantas horas de haber comido, pero ya la gastroenteritis involucra otro cuadro sindrómico, diarrea, náuseas, vómitos de manera continua. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y llevar esta información tan importante para toda la familia dominicana, que yo sé que es de gran utilidad hoy en día, sobre todo cuando hablamos de estos tipos de virus. Solemos asustarnos demasiado, pero con la información correcta y atención oportuna, bien sabemos que ya lo dijo el doctor, podemos salir airosos de esta situación. Con esto nos vamos a una pausa comercial y al regreso aquí continuamos aún con más de Activando la Mañana.